Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro próximo taller a cargo de Ninoska Facé, psicóloga laboral y académica del Magíster en Dirección y Gestión Estratégica de Personas de la Universidad Mayor. En este taller, Ninoska nos entregará las herramientas necesarias para desarrollar tu marca personal, aprender a crear un currículum efectivo, utilizar el LinkedIn de manera estratégica y aprovechar el networking para potenciar todas nuestras oportunidades laborales. Hoy comenzamos con el primer módulo, recuerden que son 7, y este primer módulo se llama Introducción al Personal Branding. Muchas gracias, Ninoska, te doy la más cordial bienvenida, es un honor para nosotros contar contigo, así que comencemos. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Me encanta ver que hay personas interesadas en gestionar su carrera, porque definitivamente no gestionarla es una muy mala idea, ¿sí? Eh, Antes, hace años, cuando yo era joven, uno no necesitaba gestionar tanto la carrera porque uno hacía un currículum donde estaba su historia y competía con muy pocos. Tener un título universitario ya te ponía por encima de muchos. Hoy en día ese es un desde, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos ahí. Tenemos entonces que hacer más cosas. Y entre ellas, algo que tenemos que hacer es gestionar nuestro personal branding, nuestra marca personal. Y justamente de eso se trata este taller, una introducción a la marca personal. Pero la marca personal es algo que, créanme, todos tenemos, ¿sí? Todos tenemos una marca personal. Lo que pasa es que no solemos enterarnos y no la gestionamos. Entonces simplemente está ahí. Imagínense tener un producto que uno pone en el mercado y uno no hace nada al respecto. No sabe qué ocurre con la marca de este producto. ¿Cuál es la impronta, la reputación que tiene esta marca? No me entero porque no lo gestiono, pero de que la tiene, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de marca personal, estamos hablando de esta huella que uno deja en los demás, con cada acción que tenemos, cada comunicación que llevamos a cabo. Si de pronto me despierto un día furioso y posteo algo así, sapos y culebras en LinkedIn, eso está alimentando mi marca, ¿sí? Si de pronto veo algo que otra persona posteó y me parece interesante, yo la reposteo, estoy alimentando mi marca, para bien o para mal, pero estoy alimentando mi marca. El cómo saludo, el cómo que me comporto con las personas, alimenta también mi marca. Eh, es la manera en que las personas te perciben con lo que transmites. Y todo el tiempo estamos transmitiendo, desde el cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo hablamos, qué decimos, todo. ¿Sí? Jeff Bezos, que todo el mundo sabe quién es, dice que es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Esa es tu marca personal. ¿Mm? No hay nadie que no la tenga. ¿Sí? La marca personal, además, es un espejo que te refleja. No es algo que uno diga, ah, de ahora en adelante he decidido que mi marca personal va a ser tal o cual. La marca personal ya existe, ¿sí? Es un reflejo de nosotros mismos. El tema es gestionarlo a través del autoconocimiento. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿sí? No es una máscara o una armadura, no es algo que yo pueda crear, debe ser auténtica. Es decir, así como cuando tengo un producto que quiero poner en el mercado, tengo que conocer mi producto, conocer sus fortalezas, conocer sus beneficios para resaltarlas, pulir aquello que yo quiero, necesito que el resto sepa de mí, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces no es algo que uno crea ni uno se inventa. Lo que hay que hacer es conocerla y desarrollarla. Desarrollar aquellos aspectos que a mí me interesa que el resto conozca de mí, ¿sí? Y sobre eso desarrollarlo. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente lo que comunico, sino quién soy. Y tengo que hacer cosas para que esta marca sea lo más real posible porque si no, quedo como un farsante, ¿sí? La marca personal, además, tiene que estar
presente y tengo que ser consciente de ella, tanto en el mundo online como en el mundo offline. ¿Se acuerdan de este mundo donde uno se toma un café, se mira a los ojos, incluso huele a la otra persona? En ese mundo también tenemos que tener conciencia de que estamos dejando nuestra marca personal, ¿sí? Nuestra marca entonces tiene que ser sólida, humana, creíble y auténtica, ¿sí? Por lo tanto, no me la puedo inventar. Y darle un toque humano también es importante. Y acá a veces me dicen, pero ¿cómo que un toque humano si es mi marca y soy persona? Sí, pero hay algunas personas que crean una marca y son siempre muy profesionales, son siempre muy distantes. Mm, Esto es algo que difícilmente pasa a tener el siguiente adjetivo que es ser creíble, ¿sí? Cuando uno piensa en su marca personal, tiene que pensar en sus experiencias y cómo todo mi background alimenta no solamente lo que soy yo hoy día, sino lo que quiero hacer a futuro. Entonces, es importante conocer la propia marca y ver cuáles características de esta marca personal, de este personal branding, me sirven para ir a mi siguiente paso. Cómo mi marca personal la puedo poner al servicio de mis metas profesionales, ¿sí? Si quieren ir haciendo preguntas, las pueden ir haciendo a través del chat, a través del Q&A, ¿sí? Yo, si veo ahí que hay preguntitas, voy a parar y voy a responder para tener un poquito más de interacción, ¿sí? Cuando hablamos de una marca, no estamos hablando de un logotipo, ni de una tarjeta, ni de un color. Eso vendría a ser la imagen de marca, que también, dicho sea de paso, es algo que uno puede trabajar. Uno puede escoger cuáles son sus colores para sus comunicaciones, cuál es el tipo de mensaje que calza con su marca, y esto lo vamos a ir viendo en los siguientes talleres. Por ejemplo, ¿cuál sería, y acá los invito a que piensen, el personal branding de esta persona? ¿Todos saben quién es? Acá me gustaría ver sus respuestas en el chat. Sí, no. ¿Saben quiénes son? ¿Quién es esta persona? Tiene una marca personal particular, ¿no es cierto? Es Mario Puig, está dentro de lo que se consideran las mentes expertas, habla sobre calidad de vida, habla sobre cómo potenciarse uno como persona, habla sobre cómo relacionarse de una mejor manera con los demás, cómo interpretar lo que uno le pasa para ser más feliz, ¿sí? Entonces, todo esto nos habla de su imagen personal, Mario Puig. No es, no es David Fisher, ni tampoco Álvaro Fisherman, no. Mario Puig. Es muy diferente a la marca personal, y este sí todos lo conocen para bien o para mal, que tiene esta persona, ¿no es cierto? Tiene una marca personal. Uno lo ve y no podría decir, ay, es tan dulce el alemancito este. No, ¿no es cierto? Nadie podría decir, mm, es una buena persona. Nadie podría decir, sí podrían decir, es un buen líder, mala persona, pero buen líder. Era un extraordinario líder, las tenía todas, ¿sí? Pero ¿será una persona ética? No. Parte de su marca personal era... Tenía muchas otras características. Entonces, si se dan cuenta, las personas también tienen una marca, ¿sí? Todos nosotros tenemos una marca que ojalá, como les digo, la gestionemos y la gestionemos en base a lo que nosotros somos de verdad, ¿sí? ¿Cómo hago para que mi marca sea sólida, por ejemplo? Una manera de hacerla sólida es basándola en lo que yo he estudiado, en mis logros, en mis éxitos. ¿Cómo hago que sea humana?
de pronto contando online y offline, ¿sí? Experiencias personales que alimenten mi propia marca y que sean verdad, porque también quiero que sea veraz y que sea creíble, ¿sí? Entonces, ¿cómo conozco y desarrollo esta marca personal, este personal branding? Hay que partir por el autoconocimiento. Y acá muchas veces me dicen, pero Ninoshka, ¿cómo que autoconocimiento? O sea, hay un proceso de autoconocimiento, hay un proceso de autoconocimiento que vamos a trabajar en eso hoy día. Porque como vimos anteriormente, la marca no se inventa, hay que conocernos para poder desarrollarla, para poder hacerla crecer, ¿sí? Y por eso hay este proceso de autoconocimiento que yo llamo autoconocimiento estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque gracias a este autoconocimiento voy a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Decisiones de carrera, ¿ok? Que es lo que nos convoca hoy día. El autoconocimiento nos permite, como les decía, tomar mejores decisiones de carrera y nos indica en qué dirección tenemos que ir para potenciar esta marca, ¿sí? Porque en base a nuestra marca, nosotros vamos a generar nuestras comunicaciones. ¿Qué comunicaciones son estas? LinkedIn, currículum, reuniones de redes, qué digo en mis reuniones de redes y cómo me preparo para mi entrevista laboral. Todo lo que uno hace dentro de su gestión de carrera está asociado a el quién soy, ¿sí? Y algunas personas me dicen, pero yo me conozco, me levanto todos los días conmigo, paso todo el día conmigo y al final me voy a dormir conmigo. ¿Cómo no me voy a conocer? Pero acá es importante ver qué variables dentro de todo lo que yo soy, porque los seres humanos somos seres muy complejos, cuáles de esas variables, de esas características son las que me van a servir para gestionar mi carrera, ¿sí? Y a veces uno se da cuenta que hay algunas de esas características que incluso son contradictorias. Es que a veces tal cosa y a veces tal otra. Cuando las analizo, puedo generar una coherencia y puedo generar un relato que es fácilmente transmitible, ¿sí? Porque la gestión de carrera es un proceso comunicacional. Y acá algunas también personas me comentan a veces, pero ¿cómo que un proceso comunicacional? Yo hago bien mi trabajo, yo hago bien mi pega, y como decimos en Perú, yo hago bien mi chamba, ¿cómo el resto no se va a dar cuenta de cuál es mi marca? Mi marca es ser una persona responsable, comprometida con su trabajo. Hasta la gallina de los huevos de oro tiene que cacarear, ¿sí? Porque si yo no lo comunico, nadie se entera. Y piensen al interior de una empresa, yo estoy trabajando, hago perfectamente bien mi trabajo, cumplo todas las metas. Las personas por arriba mío, aquellas que deciden mi carrera, mientras tengo un cliente, porque si trabajo como empleado tengo un cliente, esas personas muchas veces no se dan cuenta de lo que hago o dejo de hacer hasta que me equivoque. Si yo no les cuento lo que hago, no se enteran. Piensan que si no reciben ninguna noticia de mí, es porque mi trabajo es fácil. Entonces eso a mí no me conviene. Eso a mí no me sirve. El personal branding me gusta trabajarlo desde esto que yo llamo el trébol de empleabilidad, ¿sí? Que vamos a ver en un ratito en detalle cada una de estas hojitas. Y nos va a servir hoy día para ver esta introducción al personal branding. Y con esta información que vamos recopilando de quién soy yo, vamos a crear un currículum efectivo, que además sirva para las ATS. Pero no puede ser un currículum tipo, ¿sí? Sino tiene que ser mi currículum, donde resalte mi marca personal. La información que está en el currículum me va a servir para tener un extraordinario perfil de LinkedIn, pero no queda ahí.
tengo también que tomar acciones con mi perfil de LinkedIn. Hacer que mi tienda esté linda, el perfil, para luego tener acciones para que la gente quiera visitar mi tienda, mi perfil, ¿sí? ¿Qué son estas acciones? Las interacciones que yo tengo con los otros miembros de la red. Y es importante hacerlo porque si no, nadie ve mi perfil, ¿sí? Y si yo tengo un perfil de LinkedIn que hay que tenerlo, es para que la gente lo vea, ¿sí? Y con esta información que tengo, que está en el currículum, que representa mi marca, genero relatos. Y estos relatos me ayudan a hacer una construcción de redes de confianza o redes de contacto o networking o como quieran llamarlo. A mí me gusta pensar en redes de confianza, porque lo que quiero no es contactarme con un montón de gente, lo que quiero es que un montón de gente confíe en mí, ¿sí? Y para esto tengo que tener un relato sólido. Y luego vamos a ver las diferentes estrategias de búsqueda de empleo, ¿sí? Hay varias y hay que ver qué es lo que tenemos que hacer en cada una de ellas, para luego ver cómo me preparo para una entrevista de trabajo. Algunas personas me dicen, pero ¿para qué prepararme una entrevista de trabajo? Eso es poco espontáneo. ¿Y quién les dijo que un reclutador quiere espontaneidad? Lo que un reclutador quiere es preparación. Porque si alguien llega a una entrevista de trabajo sin haberse preparado, significa que el resto de las cosas que tenga que hacer, si es que lo contrato, también lo va a hacer sin preparación porque ser espontáneo es mejor. Así no funciona, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo puedo planificar mi carrera en el largo plazo, porque todas estas acciones son acciones que hay que hacer de manera continua, constante, para poder alcanzar mis metas profesionales, para que cada uno de ustedes alcance sus propias metas profesionales, ¿sí? Y para esto les decía, vamos a trabajar con este trébol de la empleabilidad. Me encanta el tema del trébol de la empleabilidad porque si uno conoce bien cada una de estas hojitas, no le queda otra que tener suerte. No le queda otra que tener suerte en su carrera. Y empiezan a haber coincidencias virtuosas, ¿sí? Algunas personas dicen, ay, pero qué suerte tuvo esta persona que consiguió tal trabajo, estuvo justo ahí. No es suerte, hay mucho trabajo detrás, ¿sí? Eh, Voy a dejar de compartir un ratito. Yo les cuento, les hablo un poquito de mí, me presento. Como dijo Cecilia, yo soy Ninochka Fache, soy peruana, por eso el acento raro, aunque cuando voy a Perú me dicen, "¿Es de Chile?". Entonces debo tener ahí una mezcla de chileno, peruano, algo entre medio debo tener. Yo vivo en Chile desde el 2007. Y antes de eso, estuve haciendo mi doctorado en Alemania desde el 2003 al 2007. Yo hice el doctorado en calidad de vida, ¿sí? En psicología con mención en calidad de vida. Y a los doctorantes allá se les enseña gestión de carrera como parte de la malla, a todos, ¿sí? Hay muchas universidades del resto del mundo que la gestión de carrera es algo que está incorporado dentro de todas las mallas, porque ¿para qué quiere uno profesionales desempleados? ¿Sí? Entonces, acá en Chile, la mayor es de las pocas que tiene incorporado este tema en su malla en algunas de las carreras, como ingeniería comercial, ingeniería de administración y en los magíster del área de emprendimiento y negocio, ¿sí? Eh, Porque es súper importante. Pues bueno, mientras estaba haciendo el doctorado ya calidad de vida, medía el cortisol, medía la inmunoglobulina A y B y qué sé yo, eh, me interesó mucho el tema de gestión de carrera, porque además me di cuenta que cuando uno trabaja en algo que no le gusta, difícilmente va a tener una buena calidad de vida. Puede tener todos los factores protectores asociados a calidad de vida. ¿Qué son factores protectores? Son variables que si se dan, aumenta la probabilidad de que uno tenga esa variable que está buscando, que en este caso es calidad de vida.
¿sí? Entonces, aumenta la probabilidad de que uno tenga una buena calidad de vida el tener una buena red de apoyo. El proceder de una familia funcional, ¿sí? El no tener ninguna enfermedad física o ninguna enfermedad crónica, ¿sí? No tener ninguna discapacidad, ¿sí? El poder usar las dos piernas, los dos brazos, los ojos, los oídos, ¿sí? Todo eso aumenta la probabilidad de tener una mejor calidad de vida. Nada de eso importa si tu trabajo no te gusta, ¿sí? Si uno está en un trabajo que no le gusta, uno no llega a la casa contento, ¿verdad? Uno está, con suerte, 8 horas en el trabajo. Yo hay días que trabajo 16. ¿Sí? Hoy día empecé a trabajar a las 8 de la mañana y no termino hasta las 11. ¿Qué tal? Porque después de esto tengo una clase que empieza a las 9:30. Y no se los digo de manera de queja, me encanta, porque estoy haciendo lo que me gusta, ¿sí? Uno puede terminar el día cansado, pero no frustrado. No es lo mismo. El trabajo potencialmente es un dador de logros, de cumplimiento de objetivos, por lo tanto de endorfinas, dopamina, y si además me llevo bien con mis compañeros, de oxitocina. Y todo eso me hace sentir contento, feliz, motivado, pero también potencialmente me puede dar mucho estrés. Entonces me puede aumentar los niveles de cortisol de una manera horrorosa, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando a uno le aumentan los niveles de cortisol? Pasan cosas bien entretenidas, como por ejemplo, uno pierde masa muscular en brazos y piernas. Entonces, no importa cuántas horas hayan estado haciendo pesas en el gimnasio, el cortisol va a hacer que no sirva, ¿sí? Por otro lado, el cortisol también hace que uno almacene grasa en el abdomen. No importa cuántas abdominales hagan, el cortisol hace que ustedes almacenen grasa en el abdomen, ¿sí? El cortisol también hace que eh, todas las funciones no vitales, como por ejemplo tener un pelo brillante, tener una piel linda, no se den. Se rompen las cadenas de colágeno y uno se arruga y se pone flácido. ¿Mm? Se le cae el pelo, porque no es necesario para sobrevivir. Nuestro cuerpo está preparado para sobrevivir y el cortisol le dice, estamos en alerta, estamos en momento de sobrevivencia, ¿sí? Por otro lado, también cuando hay exceso de cortisol, a uno le cuesta prestar atención, a uno le cuesta retener. Lo que uno ya aprendió, se lo olvida, le cuesta evocar. Por lo tanto, además de panzón, patas flacas, arrugado, flácido, canoso, queda lento. Me imagino que acá nadie quiere eso, ¿no? En cambio, cuando uno tiene un trabajo que le gusta, un trabajo que disfruta, que tiene ciertos desafíos, pero son desafíos que yo puedo, yo sé que yo puedo, yo sé que yo tengo los recursos. Si no tengo los recursos, la empresa me los da. Cuento con apoyo, con personas en el entorno que me van a ayudar a alcanzar esos objetivos. Entonces, estos desafíos los vamos a cumplir en conjunto. Lo que ocurre es que aumentan los niveles de adrenalina, que a diferencia del cortisol es un inmunopotenciador, porque el cortisol es un inmunodepresor, ¿sí? Por eso se acuerdan en la época de COVID que de pronto a personas les agarraba, pero fortísimo, estaban que se morían. Y al de lado parecía que tenía un pequeño resfriado. Eso es porque el sistema inmune de unos es más sólido que los del otro. Y uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que intervienen en eso es el cortisol. Por otro lado, no sé si han escuchado hablar, y acá me fui por la tangente, pero no importa, aguántenme. ¿Han escuchado hablar de lo que son los telómeros? Son unos filamentos que tiene nuestro ADN, ¿sí? Que cuando nacemos son largos. Y ustedes saben que nuestras células todo el tiempo hacen copy-paste, ¿verdad? A más largo sea el telómero, el copy-paste sale mejor. Cuando se empiezan a cortar los telómeros, este copy-paste sale más o menos. Y por eso envejecemos, ¿sí? Cuando hay exceso de cortisol, los telómeros se acortan.
Cuando alguien ha tenido una vida muy estresante, estos niños que tienen de pronto vivencias muy difíciles, muy complicadas, muy traumáticas, los telómeros son cortitos. Uno envejece más pronto, ¿sí? Entonces, si uno no quiere envejecer, si uno quiere vivir más, pero más importante que vivir más es morir joven lo más tarde posible, ¿sí? Hay que cuidarse del estrés. Y una manera de cuidarse del estrés es teniendo un trabajo que calce con uno, ¿sí? Porque el trabajo que es extraordinario para Cecilia, de pronto es el infierno mismo para mí, porque cada persona es diferente, ¿sí? Por suerte, porque si no los psicólogos nos quedaríamos sin pelo. Pero como las personas son complicadas y cada uno es único, cada uno tiene su propia marca y para cada uno el trabajo ideal es diferente. Entonces tengo que reconocer cuál es mi trabajo ideal para salir a buscarlo, como aguja en un pajar, pero siempre con foco, ¿sí? Tengo que tener foco en lo que quiero, foco en lo que busco, foco en lo que me importa, porque cuando tengo foco, y para eso necesito tener una buena marca personal, cuando tengo foco, todo mi sistema neurológico me ayuda a encontrar oportunidades. Mi sistema reticular ascendente es el encargado de ver a qué le presto atención. Me imagino que se han dado cuenta que uno camina 2 cuadras y tiene millones de estímulos alrededor, ¿no? Tiendas, carteles. Uno puede además no moverse del escritorio y tiene millones de estímulos en una pantalla. ¿Mm? Y además con los pop-ups y los avisos que te llegó WhatsApp, de no sé qué. Millones de estímulos. Nuestro sistema reticular ascendente es el encargado de seleccionar cuáles de esos estímulos son importantes y cuáles no. ¿Y en base a qué? A lo que yo le digo, ¿sí? Entonces, si yo le digo a mi sistema reticular ascendente, sistema activador reticular ascendente, de cariño Sara, si yo le digo, eh, tengo que prestarle atención a oportunidades que calcen con esta marca personal, ahí va a estar atento, va a trabajar para mí, ¿sí? Voy a seguir compartiendo y estábamos en autoconocimiento estratégico que me va a servir para lograr satisfacción, plenitud y felicidad. ¿Sí? ¿A alguien no le interesa tener satisfacción, plenitud y felicidad? Yo me imagino que a todos sí, ¿verdad? Claro, a todos. Entonces necesito saber primero, hoja 1, mis capacidades, ¿sí? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Cuáles son mis conocimientos? Tengo que saber cuáles son mis competencias. ¿Cómo agrego yo valor al mercado? ¿Qué ofrezco? ¿Qué le doy yo al mercado? ¿Por qué alguien allá afuera podría considerar que tengo un perfil, una marca valiosa, ¿sí? Para su empresa? Tengo que saber también qué me motiva, mi segunda hojita. ¿Cuáles son mis preferencias de empleo? Como decía, lo que para uno es extraordinario, para mí puede no serlo, ¿sí? No todos somos iguales, cada uno prefiere cosas diferentes. Por ejemplo, algo que para mí es súper importante y que para muchos puede resultar la estupidez más grande es que tenga estacionamiento. Si un lugar no tiene estacionamiento, no me acomoda mucho ir. Y algunas personas me dicen, pero ¿cómo? Si te puedes mover en metro. No, yo no puedo. Y no porque sea una regalona, y yo no me puedo subir al metro porque ñe, fúchila. No, sino que yo vivo en el campo y si me quiero mover en transporte público, no sé, me demoro 3 horas. En cambio, en auto por carretera me demoro 40 minutos, ¿sí? Entonces, y como yo valoro mucho mi tiempo, no voy a usar 3 horas de mi vida en ir, venir, volver. No, ¿sí? Cada uno tiene diferentes. Yo tenía un cliente de gestión de carrera hace un tiempo que me decía, estaba sin trabajo. Ya para mí es súper importante, es indispensable, porque hay cosas que preferimos, cosas que son indispensables, cosas que ojalá se den, pero si no se dan, bueno, qué diablos.
Me decía, para mí es indispensable que mi trabajo quede a una distancia bicicleteable de la casa. Bicicleteable, defíneme bicicleteable. Entonces me dijo que más o menos tantos kilómetros, no menos porque es muy poco, no más porque es demasiado. Porque si no voy y vengo en bicicleta al trabajo, el resto del día no voy a tener oportunidad de hacer deporte. Y si uno no hace deporte, después tiene mayor cantidad de enfermedades degenerativas, se va a morir más joven, voy a ser obeso, más o menos que me voy a morir de una manera terrible. Entonces, la distancia de mi casa al trabajo tiene que ser bicicleteable. Y si me ofrecen un extraordinario trabajo, pero que no tiene una distancia bicicleteable, prefiero mudarme, pero de ninguna manera me voy ni en auto ni en transporte público. Cada uno prefiere algo diferente y está bien, ¿sí? Pero hay que conocer qué es eso que yo prefiero. ¿Cómo? ¿Cómo puedo saber qué es lo que yo prefiero? Hay algunas personas que dicen, obvio que sé, pues, ¿cómo no voy a saber? Sé yo lo que me gusta, lo que no me gusta. Saben que no es tan obvio. Algunas personas no se preguntan qué prefiero, porque mientras me paguen bien, cualquier cosa. Si uno entra a un trabajo solamente porque te pagan bien, es muy probable que renuncies porque no te motiva, no tienes ningún satisfactor en el trabajo, o que te echen porque tu personalidad no calza. Y además, si yo estoy en un lugar donde puedo hacer el trabajo, tengo la hojita 1 clara, además me gusta, lo disfruto, ¿qué probabilidades hay de que sin mayor esfuerzo rinda el 100%? Altísimas, ¿sí? En cambio, si estoy en un trabajo que no me gusta, es muy probable que con mucho esfuerzo rinda el 80%, por lo que les mencionaba antes del cortisol. Por más que quiera, no es que un buen profesional rinde bien donde sea. El mejor profesional también es un ser humano. Y como somos seres humanos, necesitamos sentirnos bien. Endorfinas, dopaminas, oxitocina, adrenalina, no cortisol, para poder funcionar bien y para poder rendir. Y cuando uno está en un trabajo que rinde, se hace más empleable. Cuando uno está en un trabajo donde sobrevive, su empleabilidad decrece, porque empieza a tener menos logros, menos éxitos. Y nadie te va a querer ascender, nadie te va a querer jantear. No tienes luego logros que vender, ¿sí? Que ofrecer al mercado. El éxito deja huella, tengámosla. Tenemos que saber entonces qué es lo que queremos y no salir a empapelar Chile con nuestro currículum, sino con láser, ¿sí? Como yo digo, no hay que matar palomas con dinamita. Tengo que apuntar a lo que quiero y hacer todo lo necesario para llegar a ese lugar a donde yo quiero estar, ¿sí? No tener un montón de acciones desordenadas, sino enfocadas, ¿sí? Por ejemplo, y acá me voy a la otra hojita, a la de personalidad. Si yo soy abogado, tengo claro mis competencias, mis capacidades. Un abogado puede ser un abogado corporativo o puede ser un abogado comunitario, puede ser un abogado defensor de mascotas, puede ser, ¿sí? El estudiar leyes tiene un apellido, ¿no es cierto? Puedo ser abogado de familia, y todo esto no tiene tanto que ver con mis competencias técnicas, no tiene tanto que ver con mis eh, conocimientos, sino tiene que ver con mi personalidad, tiene que ver con mis motivadores, ¿sí? Una persona que se siente feliz como abogado corporativo en un buffet de abogados donde tiene que ponerse todos los días traje, corbata, ¿sí? No va a ser feliz si lo que tiene que ponerse son zapatillas e ir a las comunidades.
son personalidades diferentes, donde uno calza, el otro no. ¿Y alguno está mal? ¿Alguno está equivocado? No, los dos están en lo correcto para su personalidad, ¿sí? Si uno es arquitecto, hay arquitectos que tienen como meta en la vida hacer las mejores viviendas sociales, ¿sí? Y diseñan y construyen y ven materialidades para tener las mejores viviendas sociales. Y hay otros arquitectos que no. Yo lo que quiero son clientes con altísimo presupuesto para hacer las mansiones y poder volar en creatividad sobre los lujos y dónde pongo la piscina. ¿Alguno de ellos está mal? Los dos estudiaron lo mismo, de pronto en la misma universidad y de pronto tienen las mismas notas, pero tienen personalidades diferentes y motivadores diferentes. Y esto tengo que conocerlo porque si no, no voy a estar contento donde estoy. ¿Sí? El personal branding, entonces, es un conjunto único de características. Tengo un colega que también trabaja el tema de gestión de carrera y dice que es un ornitorrinco, ¿sí? Cada uno tiene su propio ornitorrinco. Un ornitorrinco que tiene características únicas. ¿Has visto el ornitorrinco que tiene pico de pato, cola de nutria, cuerpo de... ¿No? Es un animal extraño. Nace de huevo, pero es mamífero. Así somos nosotros. A veces hay personas que me dicen, ay, pero es que yo tengo un perfil tan complejo porque soy socióloga, pero además también estudié programación y me gustan este tipo de situaciones donde tenga que trabajar con las personas, pero los datos, eso no calza en ninguna parte. No, sí calza, pero tengo que encontrarlo. Tengo que primero armar mi ornitorrinco para poder comunicarlo, ¿sí? Tengo que poder comunicar este conjunto de características propias, únicas, personas que han estudiado exactamente lo mismo van a ser Minoshka, en disculpa que te lugares interrumpa, diferentes. pero Dime. tenemos una pregunta, no sé si quieres que la veamos ahora o Sí, la acá que estoy. A ver, dice, Eduardo pregunta si la la PPT es PPT. esencial. Sí, sí. Y lo Y si segundo es, tenemos, si tenemos distintas habilidades y un trabajo es profesional, ¿qué es necesario un currículum? Sin embargo, la otra es un oficio, aunque igual se necesita un Cardex. Mi pregunta es, ¿en cuál tengo que potenciar? ¿a qué te refieres con un Cardex? Si nos puedes enviar, por favor, la... Si el atendí anónimo nos puede decir a qué se refiere con un Cardex. Me imagino que se refiere a como a un portafolio. Quizá yo también estaba pensando en un portafolio o la profesión. Ujú. Bueno, continuamos y después si los envía. Sí, y de ahí vemos a qué se refiere con un Cardex. Normalmente no he trabajado con alguien que lo que necesite es un Cardex, a menos que sea, por ejemplo, la gente que está en el área de tecnología, que tiene un GitHub donde tiene como un portafolio de los trabajos que ha venido haciendo, ¿no? O si uno es arquitecto, uno tiene un file con los diseños que ha ido teniendo, ¿sí? No necesariamente si uno es diseñador va a contar, sino va a mostrar, por ejemplo, ¿sí? Eh, lo importante es encontrar eso que me hace diferente al resto, ¿sí? Porque yo no soy igual a todos los demás, porque yo soy diferente al grupo de personas con las que con las que yo interactúo, ¿sí? Y vimos que para eso tenemos que conocer nuestro trébol de empleabilidad. Eso nos va a permitir tener este autoconocimiento estratégico. Una de las cosas que a las personas a veces les es más difícil no solo reconocer, sino comunicar, son sus logros.
es decir, sus competencias, sus estudios, su experiencia y lo que han logrado gracias a ellas. Cuando uno piensa en logros, es importante pensar en ayudarse con este acrónimo que yo llamo cariñosamente el modelo marca, porque me ayuda a encontrar mi marca personal, ¿sí? Y uno puede pensar, a ver, ¿cuáles son los momentos en los que yo enfrenté un proyecto, una dificultad, un problema, un desafío, tuve que alcanzar una meta, ¿sí? ¿Cuándo fue? Y agarro un papel, ustedes pueden irlo haciendo, agarro un papel y lo voy escribiendo, ¿sí? Voy escribiendo, voy describiendo esa situación, ¿sí? Hay personas que me dicen, pero ¿cómo logro? No, es que yo nunca he tenido un logro, yo hacía mi trabajo nomás. Si uno ha resuelto alguna vez un problema, tiene un logro, ¿eh? Hay que identificar ese problema, esa situación. Luego, ¿qué acción tuve? ¿Qué hice para enfrentar ese problema? ¿Qué resultados tuve? Y ojalá que sean cuantificables. Ojalá que pueda decir, aumenté las ventas un 10%, disminuí las horas hombre tanto por ciento haciendo tal cosa. ¿Bien? Y luego pienso, todo eso lo voy anotando, y pienso, haciendo esto, ¿qué competencias demuestro que tengo? ¿Sí? Y luego lo abrevio. ¿Por qué lo abrevio? Porque eso va a ir en el currículum, va en el LinkedIn, y no voy a poner toda la historia. Toda la historia sí la puedo contar en mis redes, la puedo contar en las entrevistas, ¿sí? Entonces veamos. Momento, paso uno. ¿En qué momento de tu carrera enfrentaste proyectos, desafíos, problemas? ¿Cuáles fueron? ¿En qué empleo fueron? Eso me va a servir para después ordenarlo en el currículum. Y hay que ir viendo cuáles son los más relevantes, los que son más heroicos, ¿sí? Luego, ¿qué acciones se tomaron? ¿Qué hiciste? ¿Con quién lo hiciste? ¿Lo hiciste solo? ¿Lo hiciste en equipo? ¿Sí? A veces uno tiene más de una acción por desafío o por momento también. Los va anotando y los va organizando por empleo. ¿Qué resultados concretos se tuvo? Como les dije, ojalá que sean cuantificables. No siempre se puede que sean cuantificables, pero tratar de hacerlo, aunque sea la contabilidad de la abuela. ¿Sí? De pronto no sé exactamente cuánto porque no medíamos, pero ¿el doble? No, el doble no, mucho. ¿10% más? Sí, puede ser 10%. ¿20? No, 20 mucho, más bien 15. Ok, entonces uno puede poner aproximadamente 15%. ¿Sí? Y también ir enumerando los más relevantes. Y como les decía, luego ver qué competencias tuve. El ver las competencias también me va a ayudar a luego redactar. Porque si yo alcancé, mi acción fue negocié, ¿cuál va a ser mi competencia? Negociar. Y a la hora que abrevio, ¿qué voy a poner? Negocié tal, tal, tal y tal cosa. Entonces queda mi competencia clarísima y yo no necesito decirle a nadie, soy bueno negociando, ¿sí? Sino queda claro a través de mi logro, ¿sí? Hay que expresarlo en una frase corta, de impacto, y acá uno puede utilizar una fórmula que es muy simple. Acción más resultado o resultado más acción. ¿Sí? Muy sencillo. Ejemplos. Reduje gastos operativos en un 29% a través de un mayor control de costos, negociando mejores precios con proveedores y mejorando contratos con externos. Es evidente qué competencias están detrás, ¿no es cierto? No necesito decirlo. Si yo quiero que mi hija no mienta, no le digo, hijita, mentir es muy malo. Las consecuencias de mentir en el futuro, ¿no? ¿Para qué le voy a dar discursitos? Mejor le cuento Pinocho, ¿sí? Para eso sirven los logros. Y los logros grafican
nuestra marca personal, el quién soy yo, ¿sí? Eso es importante reconocerlos. Yo los invito, que ahora terminando la clase o mientras estamos en clase, vayan pensando en sus logros, en qué situaciones tuvieron que resolver, qué problemas han enfrentado en su vida, seguramente varios, ¿sí? Yo creo que acá nadie me puede decir, yo nunca he tenido ningún problema en mi vida. O viví en una cueva o no sé qué hace, pero normalmente uno enfrenta problemas en su vida. ¿Sí? Otro ejemplo, aumenté las ventas de mi categoría en un 22% en un año, como al rediseñar la cartera de clientes y productos, enfocándome en productos de mayor valor a clientes más fidelizados. ¿Por qué no pongo solamente aumenté las ventas de mi categoría en un 22%? Eso ya es suficientemente impactante, ¿verdad? ¿Por qué no? Les cuento. Porque el cómo hago las cosas habla de mi sello, de mi marca, ¿sí? Vamos a suponer que todos acá, las 40 personas que estamos, cumplimos nuestra meta de aumentar las ventas de nuestra categoría un 22%, ¿sí? ¿Qué vendíamos? Galletas. Vendíamos galletas. Y todos aumentamos las ventas un 22% de nuestras cajas de galletas. ¿Mm? Pero si yo pongo eso en el currículum, lo que va a decir es, ah, esta persona sabe vender. Pero no habla de quién soy yo. En cambio, ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, Alicia González dice, yo aumenté las ventas de las galletas 22%, yéndome a Makes y comprando juguetitos chiquitos que regalaba junto con la compra de las galletas. Y esto lo promocioné por Instagram. Me está hablando de una manera de hacer las cosas, ¿sí? De pronto, Sherry Hernández lo que hizo fue analizó los componentes nutricionales de las galletas y encontró cuáles eran las ventajas macrobióticas para la salud de cada uno de esos componentes y empezó a publicitar que las galletas tenían canela y eso es bueno para vaya usted a saber qué. Hizo lo mismo, aumentó un 22% la venta de galletas, pero ¿es otra marca o no? Es una marca diferente, ¿sí? Y Christopher lo que hizo fue hackeó las páginas de autoayuda para obesos y a todos los gordos les empezó a ofrecer galletas. Otro estilo, ¿sí? Y yo salí con un bat de béisbol y le decía a la gente, o me compras o te reviento. Todos logramos lo mismo, pero mostrando una marca personal diferente, ¿sí? Por eso es importante no solo mostrar el resultado, sino también la acción. Acá preguntan, a ver, primero me dicen, es como un formato donde he hecho trabajos en una área de diseño. Claro, es lo que yo estaba mencionando que era un portafolio. eh, Depende del trabajo que uno tenga, si, por eso decía, si uno es arquitecto, si uno es diseñador, uno quiere ver el trabajo, ¿sí? No me sirve tanto el currículum, y uno lo quiere ver. Y por otro lado, Eduardo dice, ¿las competencias son solo conocimientos técnicos o la experiencia también? También. Y acá no voy a entrar tanto a tecnicismos, pero depende del autor, ¿sí? Y depende si uno está leyendo a alguien de la corriente americana o de la corriente británica. Para la corriente británica, las competencias pertenecen a un cargo, ¿sí? En cambio, para la corriente americana, las competencias pertenecen al individuo. Me gusta más ese modelo. ¿Y qué significan competencias? Significan habilidades, fortalezas, que pueden ser técnicas, personales, que favorecen la empleabilidad de alguien. Favorece que alguien haga las cosas de una manera esperada en uno u otro puesto. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve un perfil de un cargo, ve que hay determinadas competencias. Entonces, se necesita una persona que tenga esas competencias.
Por un lado tenemos las competencias técnicas, que uno aprende practicando o leyendo, ¿sí? Y por otro lado tenemos las competencias personales, lo que antes se llamaban competencias blandas y que hoy en día ya se sabe que son las más duras de cambiar. Y por eso se llaman más bien competencias personales o competencias transversales, porque no importa el área en la que tú te muevas, necesitas de estas competencias, ¿sí? Es importante conocer cuáles tengo, no solo para ofrecerlas, sino para potenciarlas y también saber cuáles no tengo para, ojalá, adquirirlas, si es que esto va a ayudar a que yo alcance mis metas con mayor probabilidad de éxito, ¿sí? En algunos casos no puedo cuantificar mi logro. Por ejemplo, acá tengo, revisé y mejoré los manuales de procedimiento del área, aumentando su tasa de uso y mejorando la calidad del servicio al cliente. No puedo medir esto, ¿sí? Pero también es un resultado, ¿ok? Pero tengo que tener claro cuál es el resultado, porque si no es algo que hice y sirvió o no sirvió, quien lo lee no sabe. Entonces, es importante que quede claro que sí sirvió y por eso tiene un resultado, ¿sí? Hay que saber entonces cuál es nuestro empaque. Yo ofrezco algo al mercado y cómo lo ofrezco. Por ejemplo, yo soy psicóloga, trabajo en el área de gestión de carrera y me pongo a lo largo del día diferentes empaques, ¿eh? A veces soy docente, a veces soy consultora uno a uno, a veces trabajo con grupos, ¿sí? A veces trabajo haciendo outplacement, B2B, a veces B2C. Tengo diferentes empaques. Es bueno saber entonces qué es lo que ofrezco y ver en qué empaque me siento más cómodo. ¿Mm? Y de pronto eso que yo ofrezco podría cambiarle de empaque. Y a veces a uno no se le ocurrió. Si conozco mi marca, si conozco cuáles son mis competencias técnicas, personales, si conozco cuáles son mis motivadores, entonces puedo también ahí tener una visión un poco más creativa de mi oferta y ver, ¿y si me cambio de empaque? Porque es algo que uno puede hacer. Les cuento, cuando yo llegué a Chile, yo entré a trabajar en una empresa de outplacement, ¿sí? Y trabajando en esta empresa, parte de lo que yo hacía era dictaba talleres a grupos de personas. Y me puse a pensar, tengo 35 años y recién estoy empezando a imponer en la AFP. Pucha, que mi jubilación va a ser pésima. Y yo de vieja quiero tener chofer guapo, ¿cómo hago? Entonces, conversando con un amigo, dándole vueltas al tema, riéndonos un poco de esto, le dije, oye, ¿y en qué puedo trabajar cuando uno ya esté en edad de jubilar? Así llegué y me dijo, docente. En las universidades hay harto profesor viejo y no es un problema, al contrario, porque se ve que tienen más experiencia. Pues dije, que si tienes razón. Voy a pensar cómo hacer para ser docente. Y esta misma persona, más o menos a las 3 semanas, me dice, oye, tengo un amigo que trabaja en tal universidad y se le ha caído un director de diplomado. ¿Te interesa ser directora de un diplomado? Yo, pero ¿cómo directora de un diplomado? Si nunca he enseñado nada, no tengo idea. Y me dijo, no, yo creo que sí la haces. Habla con él. Entonces hablé con él, dio mi currículum, conversamos, le dije, explícame de qué se trata, ¿no? Entonces me iba explicando las diferentes tareas y yo le decía, claro, esta tarea que se parece a esta que yo hice hace un tiempo, le contaba un logro. Me decía otra tarea, claro, esa tarea la podría también afrontar similar a cómo enfrenté tal otra tarea en tal otro momento, otro logro, ¿sí? Entonces al final fui directora del diplomado.
y de paso profe también, ¿no? Y ahí sí empecé a enseñar. Esto fue en el 2010. Y desde ahí me dedico a la docencia, tema que me encanta. ¿Cómo llegué ahí? Conversando, comunicando mis competencias, comunicando lo que yo sé hacer, ¿sí? Y comunicando lo que sé hacer, vimos que podía cambiar mi empaque. Lo importante es el calce, dónde calzo. No hay un trabajo mejor que otro en general. Hay un trabajo mejor que otro para mí. Alguno podría estarme diciendo, no, pues, pero si pagan más, es mejor trabajo. Depende, depende. Hace un tiempo tenía una persona en programa de gestión de carrera, uno a uno, y tenía dos ofertas laborales en la mano. En una le pagaban menos y en la otra le estaban pagando, era como un 15% más. No era poco. Eh, pero en una se iba a demorar todos los días como 40 minutos en ir, 40 minutos en volver. Y en la otra podía ir y venir caminando a su casa, lo cual significaba almorzar con su familia en su casa, con su hijo chiquito, tenía un hijo bebé, aceptó la que le pagaban menos, porque para él calzaba mejor en su plan de vida. Entonces uno tiene que tener claro cuál es mi plan de vida para saber si esto calza o no calza para mí. De pronto conversando con otra persona me dice, no, pero yo hubiese aceptado el otro de todas maneras. Pero yo soy único, yo soy un ornitorrinco único. Entonces tengo que ver qué cosa calza conmigo, no qué cosa calza con todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, yo no podría trabajar en una empresa enorme, gigante, multinacional, donde no puedo hacer nada, no puedo crear nada, no puedo innovar nada, ¿sí? Prefiero trabajar en una empresa mediana, pero un Ferrari, una empresa ojalá chiquita, pero que funcione como cañón y que cuando uno tenga una idea pueda decirle a las otras personas de la organización, se me ha ocurrido esto, que me digan, a ver, hagámoslo. No que me digan, a ver, entonces llevémoslo a comité y veamos si el regional acepta para que le diga al cuarto. No, o sea, es que mucho laberinto. No, a mí me gustan las cosas más dinámicas, ¿no? A mí, a otras personas les gustan las cosas diferentes, ¿sí? Me gustaría saber hasta acá si tienen preguntas, comentarios. ¿Estamos clarísimos entonces? ¿Sí? Súper. Yo les cuento, les doy un ejemplo de cómo hacer estos ejercicios fomentan, mejoran nuestra marca, ¿sí? Les hablé de que lo primero que hay que saber es conocerse, ¿sí? Saber qué es lo que qué es lo que uno ofrece, cuál es el valor que uno puede agregar al mercado, qué es lo que uno disfruta, cuáles son sus motivadores y cuál es su estilo personal. Para en base a ello analizar el mercado y ver dónde calza, ¿sí? ¿Dónde calzo yo? No dónde calza cualquiera, ¿sí? Porque uno no quiere un trabajo para cualquiera, uno quiere un trabajo para uno mismo, ¿sí? Para mí, ¿en dónde calzo yo? ¿Sí? Y esto es bueno transmitirlo a través de una historia, ¿sí? O de varias historias. Uno puede tener una historia dentro de otra. Historias que sean reales, porque si no es cuento. La idea no es que sea cuento, la idea es que sea real. Y seguramente si ustedes se ponen a buscar en su memoria, van a encontrar que hay muchas historias que grafican el quiénes son, ¿sí? O qué es lo que hacen, o cuál es el valor que agregan. Yo les cuento, una de las cosas que uno tiene que preparar y esto lo vamos a ver cuando veamos el tema del networking, es su presentación de 2 minutos, 90 segundos, 2 minutos, ¿sí?
¿Y qué es lo que hace uno en esta historia? Uno habla un poquito de su experiencia laboral y pone algún logro que demuestre cuáles son sus competencias, su estilo, ¿sí? Y esto les sirve para, como les decía, las reuniones de networking, pero también para la entrevista, porque cuando uno llega a una entrevista de trabajo, ¿qué es lo primero que a uno le preguntan? Háblame de ti, cuéntame de ti. Y ahí es una muy mala idea decir, eh, tengo una hija, soy casada, tengo 3 gatos y 3 perros. No, eso no es lo que queremos. ¿Qué es lo que sirve? A ver, antes de pasar, voy a ver la pregunta de Andrea. Soy funcionaria pública. En su experiencia, ¿es factible aplicar la marca personal en ese sector? Atendido, a- entendiendo que los cargos generalmente están ligados a la afinidad política de todas maneras. ¿Sí? Y antes de pasar a contarles cómo sirve en una presentación personal la marca personal, valga la redundancia, voy a responder a la pregunta y se las voy a responder también con una historia. ¿Sí? Hace poco tenía un cliente de gestión de carrera que estaba en el área pública de la inspección del trabajo y él tenía una jefatura y quería y estaba postulando a un cargo de mayor responsabilidad y en un área paralela, en un área en la cual tenía todas las competencias. Ustedes saben que en servicios públicos las, eh, los concursos públicos tienen varios pasos y son bien estructurados, ¿sí? Y además uno ve cuál es su puntaje. A él le tomaron una prueba de conocimientos, salió primer puesto. Le aplicaron, luego vieron, evaluaron su currículum, primer puesto. O sea, todos sus antecedentes, su hoja de vida en el servicio, primer puesto. Entrevista de trabajo, la mejor entrevista, primer puesto. Contrataron al segundo. Él sabía y todo el mundo sabía que él era el primer puesto, pero contrataron al segundo. ¿Por qué contrataron al segundo? Y se lo dijeron, porque en él tenemos más confianza. Cuando empecé a trabajar con él, le dije, haz redes, conversa con la gente. No, 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 porque eso es hacer lobby. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque mi trabajo habla por mí. Mm, ok, no me hizo caso. Entonces, no quedó. Aprendizaje, dijo, voy a empezar a hacer red. La siguiente vez, obviamente quedó, porque entre un concurso y otro, que pasaron como unos 4 o 5 meses, él se dedicó a hacer redes. ¿Qué significa hacer redes? Comunicar mis logros, conversar con las personas y aprovechar cualquier oportunidad para contar sus logros, contar los problemas que resolvió en algún momento, para que más gente sepa cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias. No solo las técnicas, eso se ve en un examen, sino sus competencias personales. Claro que las técnicas son necesarias, pero son la base, ¿sí? Cuando uno va a una entrevista de trabajo, muchas veces te preguntan, ¿por qué te tenemos que contratar? Y hay personas que saben lo que responden, porque cumplo el perfil. Si no cumpliesen el perfil, no estarían ahí. Gracias a que cumplen el perfil, están en la entrevista. Entonces no respondan porque cumplo por el perfil, sino hay que responder cuál es el valor que uno agrega, no solo desde lo técnico, eso ya se sabe, por eso está ahí, sino desde lo personal, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, Andrea, y luego Jocelyn dice, y con un empleo remoto, ¿cómo podría aplicarse el networking si no se tiene contacto con las otras áreas? ¿Cómo que no se tiene contacto con las otras áreas? Yo estoy teniendo contacto con ustedes, estoy en mi casa. Y dicho sea de paso, entre que empezamos la clase y ahorita,
no tengo luz alrededor, entonces denme un segundo que voy a prender la luz, ¿sí? Un segundito. Ya, esto es otra cosa. Uno a distancia también tiene contacto con las personas. Uno tiene contacto con la gente a través de Zoom, a través de un WhatsApp. Ustedes saben que hay un aparato que normalmente se usa para WhatsAppear, pero se puede usar también para hablar por teléfono. Esta actividad antigua que la gente hace poco. Sí. Eh, uno se puede conectar. Y esa es una de los desafíos del trabajo remoto, mantener la conexión para que se mantenga la sensación de equipo de trabajo y no de personas que trabajen de manera independiente. Ahí nos estamos desviando un poquito del tema, pero igual es parte de la realidad de empleabilidad hoy en día, ¿no? Pero sí, uno puede hacer networking sentado en su casa, ¿sí? Al respecto, por ejemplo, les cuento, cuando yo salí embarazada en el 2011, ya hace mucho tiempo, eh, estaba aburrida, pues, porque tuve que empezar a trabajar menos porque tenía una barriga descomunal, ¿ya? Yo me subí 30 kilos con el embarazo. Cuando tenía 3 meses de embarazo yo ya parecía una vaca, ¿sí? Una cosa redonda, gigante. Eh, y entre otras cosas no podía manejar porque la barriga, el timón, los pedales, soy enana, mido 1,50 m, entonces mis piernas son cortitas. Era terrible, ¿ya? Estaba muy incómoda con mi cuerpo. Entonces estaba más tiempo en mi casa y parte de lo que hacía era LinkedIn. Entonces me metía a LinkedIn, actualizaba mi perfil de LinkedIn, posteaba cosas en LinkedIn, LinkedIn, como dicen. Y cuando uno hace eso, el algoritmo te premia. ¿Qué significa que el algoritmo te premia? Que uno empieza a aparecer más arriba en las búsquedas que hacen los reclutadores. Entonces me empezaron a llamar a entrevistas de trabajo y yo iba. No tenía la menor intención de trabajar en nada, ¿sí? En ese momento. Trabajaba como docente, yo ya era docente, eh, y pobrecito mi esposito me tenía que llevar, esperarme afuera, ¿no? O tenía que decirle a alguien que me lleve, que me traiga y que me espere afuera, eh, porque terrible. Pero bueno, por suerte tenía una buena red de apoyo. Entonces empecé a ir a entrevistas de trabajo, gracias a que gestionaba mis redes de contactos en mi casa, ¿sí? Obviamente comprenderán, dado cómo funciona el mercado, que llegaba esta mujer embarazada con una barriga descomunal, y me miraba en la cara, me miraba en el ombligo y decían, ¿qué hacemos? A esta nos la mandaron de la inspección del trabajo, porque, o sea, nadie quiere contratar a una embarazada, ¿no es cierto? Y pueden decir que es injusto, que no debería de ser, es ilegal no contratar a una embarazada por el hecho que está embarazada, todo lo que quieran. Pero la realidad es que raramente se contrata a una mujer embarazada, además no con posibilidades de estar embarazada, sino evidentemente embarazada, mi barriga llegaba media hora antes que yo. Este, y todo eso gracias a el networking que hacía desde mi casa. ¿Sí? Dicho sea de paso, me daban unos feedback maravillosos de por qué no me iban a contratar. Y por supuesto me explicaban que no tenía nada que ver con mi embarazo, ¿no? Cuando uno tiene una buena marca personal, te buscan. Cuando uno gestiona su marca personal, uno se hace apetecible para el mercado, ¿sí? No significa que se queda de brazos cruzados y no tiene que buscar, porque tiene que hacer cosas para ser encontrado. Pero ¿se dan cuenta la diferencia? Tengo que gestionar mis redes, lo cual no significa decirle a la gente, Ceci, te puedo mandar mi currículum y si sabes de algo me avisas, ¿ya? Eso no sirve absolutamente de nada, ¿sí? Sí sirve conversar al respecto y contar mi marca, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que estoy en un asado, ¿sí? Y entre
un choripán y otro, alguien me dice, ay, ¿y tú qué haces? Entonces le puedo decir, bueno, yo soy psicóloga, vivo acá en Chile desde el 2007 y no sé si sabes, pero bueno, antes de venir a Chile yo estuve en Alemania y mientras estaba en Alemania estudié algo de gestión de carrera. Entonces cuando llegué acá a Chile fue el primer trabajo que tuve en una empresa de outplacement, donde yo le enseñaba a las personas cómo buscar trabajo. Y tú sabes que estaba ahí un día, era un lunes en la mañana, y yo acababa de entrar a trabajar, tenía un par de semanas trabajando ahí. Y entra el gerente de la empresa y me dice, Fache, acaba de llegar un par de programas que nadie sabe cómo manejar. Además están en inglés y acá no todos son bilingües. Uno es sobre delivery para los clientes, donde se les muestra ahí todos los pasos de gestión de carrera, pero no entiendo bien cómo ni cómo funciona. Y el otro es como un sistema SAP de gestión interna, donde los consultores tenemos que ir poniendo ahí qué es lo que hacemos, a qué hora, etcétera. Y esto conversa con las remuneraciones, pero no entiendo bien cómo es el tema. ¿Tú tienes algunas habilidades computacionales? ¿Sabes algo de computación? No sabía ya, pero no importa. Dije, sí, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Entonces me dijo, ya, necesito que investigues cómo funcionan estos dos programas. Yo te voy a dar el contacto de los gringos. Necesito que investigues cómo funcionan estos dos programas y hagas un programa de capacitación para que todo el resto de los consultores sepa cómo usar estos programas. Ok, le dije, me morí de miedo. Me morí de miedo. Yo dije, sí, pero no tenía idea. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse a investigar, ¿sí? Eh, Estuve investigando 4 años en alemán. No podía investigar un programa. Dije, no, sí puedo. Entonces abría el programa y me ponía, apretaba cada botoncito que había en el programa y anotaba todo lo que pasaba cada vez que apretaba algo. Y así logré estructurar cómo es que funcionaba y cuáles eran los pasos a seguir cada vez que uno quería una acción. Y en base a eso hice un manual y un curso que le dicté a todos los consultores. Y claro, ya habían consultores que les costaba más aprender, entonces con ellos trabajé después de manera independiente. Entonces logré hacerlo. La verdad, después de eso me sentí súper orgullosa, pero me costó hacerlo. ¿Estoy contando mi marca o no? Esto que les estoy diciendo además es totalmente real, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo de mí? Estoy mostrando competencias técnicas, estoy mostrando curiosidades, estoy mostrando actitud, ¿sí? Y todo eso es real. Entonces, transmito mi marca, ¿ok? No necesito a nadie decirle, yo soy proactiva, tengo iniciativa, soy... No, pero sí puedo contar historias que muestren eso. Porque si yo empiezo a decir, soy proactiva, hasta yo me caigo mal, ¿sí? Hasta digo, qué pedante, apaguen esa loca. Y por otro lado, cuando uno dice sus fortalezas, sus competencias, cada una de ellas es una unidad de información. Una unidad de información fome, aburrida, que después nadie va a recordar. En cambio, cuando cuento una historia, toda la historia es una unidad de información. Y dentro de esta unidad de información, que además tiene conexión emocional, por lo tanto la otra persona sí la va a recordar, hay mucha información que yo necesito que el otro sepa, que yo necesito que al otro le quede claro, porque quiero que conozca cuál es mi marca, ¿sí? Acá me encantaría saber si les queda claro, si tienen alguna pregunta. A mí me encanta que me hagan preguntas. Hay algunas personas, como en antes preguntaba Andrea sobre el tema de servicio público, eh, hay
hay mucha gente que cree que no, si uno está en el servicio público, entonces no sirve hacer redes de contacto, no sirve gestionar la carrera, y por supuesto que sí, porque no es lo mismo estar en cualquier organización o servicio público o institución o lo que sea, en el mismo puesto toda la vida, que ir mejorando, que ir creciendo, ¿sí? Cuando uno conoce sus logros, su marca, que ofrece, que da al mercado, cuáles son los beneficios que pone sobre la mesa, uno los puede ir transmitiendo. Pero ¿cómo lo transmite uno ahí? Uno puede cada cierto tiempo decirle a su jefe, me gustaría tener una reunión para que me dé feedback. ¿Se acuerdan que les dije, el jefe no se entera, no sabe que existimos hasta que no metemos la pata? En la mayoría de los casos, lamentablemente. Entonces, voy y le digo, me gustaría que tengamos una reunión porque quisiera pedirle unos consejos, quisiera que me dé feedback. Entonces voy y le digo, ¿sabe que hace poco enfrenté esta dificultad? Momento. Entonces hice esto y tuve este resultado positivo. ¿Cómo lo podría haber hecho mejor? Le estoy mostrando lo seco que soy, le estoy transmitiendo mis competencias sin decírselas, le estoy dejando claro que si no sabe de mí es porque yo resuelvo los problemas, y si yo no resolviese los problemas, además, ¿a quién le revientan en la cara? A él, ¿no es cierto? Entonces, oh, Ninoshka me está salvando de, ¿sí? Y a esa persona, a mi jefe, a quien decide mi carrera, le queda clarísimo cuáles son mis competencias sin que yo se las tenga que decir, ¿sí? Acá me dicen, yo Ujú. estoy en Lookup, que es una empresa de outplacement, buenísimo, y lo que me recomendaron fue que cuando en la entrevista te pregunten por qué debería contratarte, ellos me indicaron como respuesta responder porque mis conocimientos se ajustan al perfil del cargo. Tú nos aconsejas que no. Entonces, ¿me ayudarías con un ejemplo de qué debería responder? Por supuesto. Eh, Porque tus competencias o tus conocimientos o tu experiencia se ajusta al perfil del cargo, como dije, es lo mínimo necesario para estar en una entrevista, si no, no estarías ahí, ¿sí? Entonces, eso no agrega valor, ¿ok? ¿Qué cosa sí agrega valor? Cuando uno va a una entrevista de trabajo, uno ya conoce el cargo, ya conoce la empresa, ¿sí? Y además ya se conoce a uno. Con estas dos informaciones, uno puede hacer un match maravilloso. Busca la oferta de trabajo y ve cuáles son las competencias que ellos necesitan. Y las anota. Cuáles son las habilidades que ellos necesitan. Todo lo que ellos están necesitando, uno los va anotando, ¿sí? E inmediatamente ve cuáles de esas yo sí tengo. ¿Mm? Y redacto un logro que demuestre que tengo cada una de esas competencias. Trato de encontrar alguno donde se muestren varias de mis competencias. Es decir, algún momento donde la acción que yo haya tenido muestre que tengo más de una competencia. Y elijo cuáles son las que más le podrían interesar al otro. ¿Sí? Eso es lo mínimo que puedo hacer. Entonces, frente a la pregunta, ¿por qué te tendríamos que contratar? Yo puedo responder, porque ustedes están buscando a alguien que tenga tal capacidad, tal capacidad, tal capacidad, o competencia, o habilidad, o fortaleza, o como quieran llamarlo, y yo tengo ellas, tengo todas estas competencias y lo puedo demostrar porque hice esto con este ejemplo, ¿sí? Si quiero ser más clever todavía, puedo indagar, y para eso sirven las redes de contacto, antes de la entrevista, cuáles son los problemas que está teniendo el departamento en el cual me van a contratar en esa empresa. Veo cuáles son sus dolores. Y no les digo, yo sé que ustedes tienen, no, no. Ah, yo les voy a resolver la vida a ustedes, no. Pero sí les puedo decir,
yo creo que me deberían de contratar porque tengo experiencia resolviendo este tipo de problemas, como ya lo hice anteriormente de tal, tal y tal manera, logro. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Cuando uno postula un trabajo, uno tiene que indagar sobre ese trabajo. Y eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de currículum, porque yo no hago un currículum. Yo tengo un currículum base que voy modificando para cada postulación, porque cada vez que yo voy a postular, yo tengo que ser un detective de la empresa. Uno no puede agarrar un currículum y poner enviar, 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 porque eso baja muchísimo mis probabilidades de éxito. Tengo que analizar a cada uno de mis posibles clientes, es decir, mis posibles empleadores. ¿Sí? ¿Te hizo sentido, Pablo? Mira, Ninoska, ahora llegó una pregunta de Carolina Duarte. Ujú. Hola, me gustaría saber cómo se diferencia una entrevista para un cargo remoto y un cargo presencial. ¿Cómo genero ese valor agregado que me haga destacar en una oferta de empleo remoto? Ya. En general, lo que se necesita para un cargo presencial o un cargo remoto es básicamente lo mismo, ¿sí? Depende del cargo. Se necesita básicamente lo mismo. La diferencia está en que para un trabajo remoto uno necesita que la persona se sepa autogestionar, automotivar y que sea disciplinada. Porque como yo no puedo estar ahí diciéndole, haz esto, haz lo otro, no sé qué, ya lo hiciste, ya terminaste. No, la persona tiene que demostrar, porque no importa lo que sean o no sean, lo importante es que puedan demostrar que son lo que el empleador necesita, que en este caso es una persona que se pueda autogestionar, ¿sí? Que cumpla por sí misma, que sea disciplinada. Entonces tengo que encontrar logros que demuestren esto, ¿sí? Ujú. Mira, Francisca Vidal también tiene una, no sé si terminaste, disculpa, Sí, que está sí, sí, súper sí. interesante también, están todas las preguntas muy interesantes. Hola, soy Francisca Vidal. Hola, yo soy egresada en geología. Me encuentro realizando la memoria de título y no tengo experiencia en trabajos de geología. ¿Cómo lo hago en la entrevista? Contaría mi experiencia en práctica y durante los estudios de la carrera, ¿cierto? Sí, sí. Eh, uno, tu experiencia en prácticas, los logros que has tenido en prácticas, pero por otro lado, también uno tiene, las competencias son transferibles de una área a otra, ¿sí? Eh, Perdóname, me quedó una parte del cerebrito en la pregunta anterior. Si uno lo que quiere son trabajos remotos, tiene que hacer que parte de su marca sea la autodisciplina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, postear Súper. cosas en LinkedIn tipo, no sé, hábitos atómicos o buscar información que tenga que ver con la importancia de la autodisciplina, que esa tiene que ser tu marca, ¿sí? Regreso a geología recién egresado. Cuando uno recién egresa, uno no puede mucho demostrar que tiene competencias en su área, experiencia en su área, porque no ha trabajado en su área, pero sí puede analizar cuáles son las competencias técnicas que ellos están pidiendo y yo tengo estudios al respecto, ¿sí? Entonces tengo que pulir esos estudios para poder utilizar la jerga de la profesión en la entrevista, etcétera. Y sobre las competencias personales asociadas al trabajo, yo he hecho prácticas en algún momento. Entonces busco situaciones en las que haya puesto sobre la mesa esas competencias. No, es que sabes que en las prácticas no, pero de pronto sí tengo experiencias personales que demuestran que tengo esas competencias que son transferibles al área laboral. Sí, desde chica siempre yo era que
la nombraban delegada de curso, la tesorera de no sé qué, que vamos a organizar tal cosa, Nino, tú encárgate. Si yo siempre fui esa persona, pero nunca he tenido la oportunidad de liderar y me preguntan, cuéntame alguna situación en la que hayas liderado, porque así son las entrevistas de trabajo, ¿no es cierto? Son entrevistas por competencias conductuales o incidentes críticos. ¿Qué significa esto? Y nos estamos saltando hasta el tema de entrevista, pero no importa. Eh, Significa que te hacen preguntas sobre situaciones, momentos, donde tú tuviste que hacer algo para alcanzar determinados resultados que demuestran que tienes una competencia. Por eso el modelo marca sirve mucho para responder este tipo de entrevistas por competencias. ¿Sí? Entonces uno busca ese tipo de situaciones donde demuestre que tiene esas competencias en otra área, pero que las puede transferir a esta. Los programas de gestión de carrera se inventaron en la NASA. ¡Ay, pero la NASA inventa todo! Bueno, sí, en este caso sí. ¿Por qué? Porque terminando la Guerra Fría, ellos necesitaban justamente despedir personas. ¿Eh? Y dijeron, pucha, vamos a despedir gente y nuestra gente lo único que sabe es de cohete. Entonces tenemos dos opciones. Que se los roben los rusos y no queremos, que terminen de indigentes por ahí y tampoco queremos porque nos echa a perder la reputación como empresa. Imagínense que empiecen a decir, ex trabajadores de la NASA, indigentes, qué sé yo. Entonces, contrataron a un grupo de personas para que vean qué hacer. Y ahí fue donde se dieron cuenta que las competencias que uno adquiere en un área le sirven para desempeñar bien su trabajo en otra área. ¿Sí? Me acabo de acordar una persona que cuando empezó el tema de la pandemia, despidieron a un montón de pilotos de avión, ¿verdad? Y tuve una persona en programa y empezamos a ver esto de las competencias transferibles. Y ahora lo que hace es maneja estos telescopios gigantes, porque ¿en qué tiene habilidad? Eh, en manejar instrumental, tecnológico, fino y de alta complejidad. ¿Sí? Entonces, esa competencia la transfirió a manejar estos telescopios. Nunca había visto telescopios en su vida, pero tenía esta competencia que puede transferir a esta otra área. ¿Sí? Lo importante es conocer cuáles son mis competencias. Entonces, de esa manera sé cuáles son las competencias que yo puedo transferir. Si yo digo, no tengo experiencia, nadie me va a contratar porque no tengo experiencia. Si eso fuese cierto, ninguno nunca hubiese trabajado, porque nunca nadie contrata a alguien recién egresado, entonces nunca alguien se da cuenta que es una cosa ilógica. Sí. Pero hay que saber contar nuestra historia, hay que saber contar cuáles son las competencias que tenemos. Si no hay otra pregunta, ¿te parece, Cecilia, que nos quedemos acá? Yo les aviso, les cuento que hace un tiempo hicimos un libro sobre gestión de carrera y tengo algunos ejemplares que les voy a regalar a varios de ustedes. Sí, solo sí. Vienen a la mayoría de las sesiones. Ya, yo me voy a comprometer a hacer la tabla de la asistencia entonces, porque Súper. sacamos los reportes y para que veamos ahí podemos hacer algún concurso o algo para nuestros queridos alumni. Oye, antes de finalizar te quiero agradecer, Inosca, estuvo muy, muy interesante. Yo estoy maravillada y se notó también en las preguntas, estaban siempre súper atentos. eh, y todos dispuestos, yo creo, súper, mira, gracias, muchas gracias. Carolina pregunta, me gustaría hacerte Claro, consulta respecto a los programas. ¿Me conviene capacitarme sin tener experiencia? Capacitarse conviene siempre. siempre. A veces se va a aprovechar más que otras veces, pero conviene siempre. Sí, siempre. Invertir en uno es lo mejor que uno puede hacer. Siempre me acuerdo de esa misma frase que yo también soy alumni de la mayor.
Entonces un profesor dijo que siempre hay que invertir en conocimiento y en capacitaciones. Ujú, por supuesto. Y Antonio dice gracias, Jocelyn también dice muchas gracias. Cristian y Nosca estamos todos muy agradecidos, muy contentos, fue excelente la clase, nuestro primer módulo de 7, así que los dejamos súper invitados, muy interesante todo, nos dice Marcia, Verónica dice muchas gracias también. Los dejamos súper invitados a que se inscriban en los siguientes módulos. Nos tenemos ahora esta sorpresa de que Ninoska nos va a regalar libros, así que qué rico. Muchas gracias. Tú me dices si quieres agregar algo más, Ninoska. Eh, no, solamente agradecerles su participación. A mí me encanta el tema, me encanta enseñar y yo tengo como propósito en la vida que más personas tengan un trabajo que disfruten, ¿sí? Porque definitivamente la vida cambia totalmente cuando uno tiene un trabajo que le gusta, que un trabajo que calza con su marca personal. Ujú. Es totalmente diferente a cuando uno está en un trabajo que sufre, ¿sí? Que un trabajo que uno tolera. Entonces, a mí me encanta saber que en Es algo muy puedo importante, colaborar sí. para que las personas tomen mejores decisiones de carrera, ¿sí? Mira, acá Eduardo Núñez dice, muchas gracias, ex profe del MBA 2020, taller de desarrollo de carrera. Lindo. Muchas gracias, qué buen inicio el curso. Hoy estamos todos maravillados y felices, muy interesante. Esto era un imperdible. Y nos a todos adoramos tu destacada trayectoria y estamos muy contentos. Así que de nuevo, atentos al LinkedIn, atentos al mail que ahí estamos enviando toda la información. Y muchas gracias, Ninoska. Nos vemos entonces el próximo jueves, porque el martes es el día del funcionario, el día de la universidad, así que vamos a estar desconectados. Súper. Nos vemos entonces el próximo jueves. Los espero, encantados. Y si quieren pueden ir preparando preguntas. Si de aquí a mañana, pasado, de aquí al jueves, tienen, ay, ¿y cómo haré esto? ¿Y cómo haré lo otro? Anótenlo y lo trabajamos también en esa sesión. ¿Sí? Cosa que lo Sí, hacemos así más personalizado también. sí, muy buena idea. Insisto, siguen llegando muchos mensajes, que rico terminar la clase así, que ganas de leerlos todos, pero ya estamos en el tiempo, así que muchas gracias, Ninoska, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien. Chao, Adiós, chao. hasta luego, un gusto. Igual para nosotros.